La sala quedó muda después del golpe. No fue el sonido lo que más me hirió, sino el silencio que vino después. Un silencio espeso, pesado, que parecía llenar cada rincón del juzgado de familia número 4 de Zaragoza. Mi madre Elena tenía la mejilla roja marcada por la mano de mi padre. No gritó, no lloró, solo bajó la mirada como si aquella humillación fuese una más entre tantas. El juez Morales levantó la cabeza sorprendido y el abogado defensor abrió la boca, pero no dijo nada. Y yo apreté los puños. Sentí que el corazón me ardía. Toda mi vida había esperado este momento, aunque nunca imaginé que llegaría así. Mi padre Rafael volvió a su postura habitual con la barbilla alzada, como si lo que acabara de hacer fuese lo más natural del mundo. Inútil la había llamado. Has sido inútil toda tu vida. Las palabras flotaban en el aire como un veneno antiguo. Yo llevaba mi uniforme de policía porque aquel día no estaba allí solo como hija, estaba allí como testigo. Pero antes de poder hablar, antes de levantarme, antes de decir lo que llevaba meses preparando, vi la mano de mi madre temblar. Ella tenía el bolígrafo entre los dedos, los mismos dedos que habían bordado pañales cocinado, guisos doblado, ropa acariciado mi frente cuando tenía fiebre. Esos dedos que habían construido un hogar que nadie nunca reconoció. Los mismos dedos que ahora firmaban el fin de 40 años de matrimonio. Firmó despacio como si cada letra fuera un recuerdo. Y yo, mientras la veía, supe que todo esto no había empezado ese día. Había empezado mucho antes en una casa pequeña de paredes encaladas, cuando yo era una niña y mi madre aún sonreía sin miedo. Mi padre siempre fue un hombre fuerte. Eso decía todo el mundo. Rafael es trabajador, Rafael es responsable, Rafael saca adelante el negocio familiar. Y era verdad, tenía una pequeña ferretería en el barrio de San José y los vecinos lo saludaban como si fuera un pilar de la comunidad. Pero nadie sabía o nadie quería ver lo que pasaba en casa. En aquel tiempo las familias guardaban sus vergüenzas detrás de las cortinas. Mi madre era distinta cuando era joven. Yo lo recuerdo. Recuerdo cómo cantaba mientras amasaba pan los domingos. El olor se quedaba en la casa durante horas como un abrazo. Recuerdo cómo me peinaba con cuidado, como si cada hebra fuera importante. Recuerdo su risa ligera, casi tímida, pero verdadera. Y recuerdo cómo poco a poco esa risa se fue apagando. No hubo un día exacto, no hubo un momento claro. Fue algo lento, un comentario aquí, una burla allí, un tú no entiendes nada repetido tantas veces que se volvía una verdad. Al principio mi madre respondía, pero siempre acababa cediendo como si no valiera la pena discutir. Decía, tu padre está cansado, tu padre tiene muchas responsabilidades, tu padre no lo hace con mala intención. Y yo quería creerlo, porque era mi padre y porque los hijos aprendemos a amar, incluso el dolor, si viene de casa. Con los años la ferretería empezó a ir peor. Las grandes superficies llegaron y se llevaron a los clientes. Mi padre se volvió más amargo, más duro, más orgulloso. Y cuando no pudo controlar el mundo exterior, intentó controlar todo lo que tenía más cerca a nosotras. Yo tenía 15 años cuando decidí que me iría. No físicamente, todavía no podía, pero sí por dentro. Me prometí que no permitiría que nadie me hablara como él hablaba a mi madre, que jamás permitiría que me apagaran. Fue entonces cuando pensé en la policía. Quizás porque veía en los agentes algo que yo necesitaba: firmeza, autoridad, una voz que se escucha. Yo quería una voz. Mi madre me apoyó, claro. Ella siempre me apoyó. Me acompañó a las pruebas físicas, me esperó en la puerta de la academia, me planchó el uniforme con el mismo cuidado con el que había planchado los manteles de Navidad, pero nunca dijo una palabra de orgullo delante de mi padre. Él no lo habría permitido. Decía, ser policía no es cosa de mujeres, y mi madre bajaba la mirada. Y ahora estábamos allí. Después de todo, después de años de silencios,
de lágrimas nocturnas, de domingos sin hablar de cenas, donde el aire era tan tenso que hasta la sopa sabía amarga. Allí estaba mi madre firmando su libertad con la mano temblorosa, y mi padre todavía convencido de tener el control. Cuando terminó de firmar, el juez pidió que se enviaran los documentos a revisión final. Mi padre se levantó para salir tan seguro, tan altivo, tan ciego. Fue entonces cuando yo me puse en pie. Sentí el peso del uniforme sobre mis hombros, no solo el peso real, sino lo que significaba protección, justicia, responsabilidad. Me llevé lentamente la mano a la visera de la gorra y me la quité. Todas las miradas se volvieron hacia mí, incluida la de mi madre, que por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero no salió sonido. Yo respiré hondo y hablé con voz firme sin temblar. Su señoría, revisé la última página. Mi padre se detuvo, se giró, y por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos. La sala volvió a quedarse en silencio, un silencio distinto al del golpe, un silencio que anunciaba que todo estaba a punto de cambiar. El juez empezó a revisar los documentos y mientras su mirada recorría las páginas, mi mente volvió atrás, muchos años atrás, cuando todo esto aún no tenía nombre, porque nadie se despierta un día y se da cuenta de que vive con un hombre que no la respeta. No, es algo que se instala despacio como la humedad en una pared. Primero una sombra, luego una mancha, luego un olor que no se va. Y cuando quieres reaccionar, la casa ya está podrida por dentro. Mi madre no era una mujer débil, quiero dejar eso claro. Era una mujer dulce, sí, tranquila también, pero no débil. Tenía una fuerza suave, de esas que sostienen hogares y vidas sin levantar la voz. Cuando yo era pequeña, la casa siempre olía a pan recién hecho. No sé cuántas veces la vi amasar la masa sobre la mesa de madera, los antebrazos tensos, la harina en el aire como polvo de luz. Cantaba, siempre cantaba, canciones antiguas que había aprendido de su madre, coplas suaves que hablaban de campos, de amores discretos, de vida sencilla. Recuerdo una tarde en particular. Yo debía tener unos 9 años. Estábamos las dos solas en la cocina. Mi padre aún estaba en la ferretería y el sol entraba dorado por la ventana. Mamá llevaba el viejo delantal azul con flores blancas. Yo hacía los deberes en la mesa y ella cantaba bajito mientras amasaba. De repente me sonrió. No sé por qué lo hizo, pero aún puedo ver esa sonrisa. Era luminosa, era libre y se apagó tan lentamente en los años siguientes que cuando me di cuenta de que ya no existía, sentí como si me hubieran robado algo que nunca supe proteger. Mi padre no siempre fue como el hombre que golpeó a mi madre en el juzgado. Hubo un tiempo en que la miraba como si fuera la mujer más valiosa del mundo. Cuando se conocieron, él era un joven decidido, con ambiciones y carácter, pero también con ilusión. Se casaron rápido como se casaba la gente, entonces con más fe que reflexión, y ella lo siguió en todo. Dejó un trabajo en una mercería porque él decía que no era necesario, que él ganaría lo suficiente para los dos. Y ella, enamorada, confió. Los primeros años fueron buenos. La ferretería prosperó, la gente del barrio los apreciaba. Mi madre era invitada a bodas, bautizos, meriendas. Era alegre, habladora, detallista. Ayudaba a todo el mundo. Recuerdo que cuando nací, la casa se llenó de flores. Todos venían a ver al tesoro de la familia. Eso me decían. Y mi madre me sostenía como si sostuviera algo sagrado. Pero el éxito se desgastó. La competencia llegó. Los impuestos subieron. Los proveedores cambiaron. Y mi padre, acostumbrado a ser el hombre que resolvía todo, no supo aceptar que el mundo ya no respondía a su fuerza. Entonces empezó a reaccionar con dureza, primero en el negocio, luego en casa. Al principio eran frases que parecían nada cosas, que incluso podían pasar desapercibidas. No has hecho todavía la comida, no tienes idea de cómo funcionan las cosas. Te lo digo por tu bien. Pero el por tu bien
es la primera piedra de muchos castillos de dolor. Mi madre seguía cantando mientras amasaba, pero ya no con la misma alegría. Cantaba para no llorar. Creo que lo entendí muy tarde. Yo crecí entre esos silencios. Había días buenos, claro. Nadie vive en tormenta permanente. Había domingos en los que íbamos al parque, tardes en las que mi padre me enseñaba a usar herramientas veranos, en los que visitábamos a la familia en Teruel y reíamos en la plaza como si nada malo fuera real. Esos momentos eran tan sinceros que confundían. Te hacían pensar que lo otro no era tan grave, que quizá exagerabas, que así era la vida, que todas las familias tenían problemas. Y en cierto modo sí, pero no todos los problemas destruyen el alma. Yo observaba a mi madre más de lo que hablaba con ella. La veía bajar la mirada cuando mi padre la corregía. La veía esconder sus manos bajo la mesa cuando él levantaba la voz. La veía tragarse las palabras como si le quemaran. Yo quería defenderla, pero era una niña, y ella siempre decía: no pasa nada, Inés, tu padre está cansado. Elena tenía ese don de justificar al mundo entero menos a sí misma. Recuerdo una noche tendría yo 13 años. Había habido una discusión fuerte. Yo estaba en mi cuarto, pero escuchaba todo. Mi madre lloraba en la cocina. Mi padre se había marchado dando un portazo. Me levanté y la encontré apoyada contra la encimera con la cara entre las manos. Me senté con ella. No dije nada. No sabía qué decir. Ella me acarició la mejilla y dijo: no te preocupes, hija, mañana estará mejor. Y de alguna forma siempre se convencía de que mañana sería distinto. Pero el mañana nunca llegó. Solo llegaron más silencios, más miradas rotas, más canciones calladas. Cuando tenía 16, el pan dejó de oler igual. Había algo metálico en el aire, como si la tristeza se hubiera disuelto en la harina. Fue entonces cuando entendí que mamá no necesitaba que la protegieran de mi padre. Necesitaba que alguien la recordara a ella misma. Ella solía decir que yo era fuerte, que yo sacaba algo de ella que ella había perdido. Tal vez por eso no me sorprendió que apoyara mi decisión de entrar en la policía sin pedir permiso, sin explicaciones. La vi sentirse orgullosa y la vi esconder ese orgullo cuando mi padre frunció el ceño. Y ahora aquí estábamos años después en el juzgado con su mano temblorosa, firmando el fin de todo aquello. Pero aunque mi madre parecía frágil, algo en su mirada había cambiado. No era resignación, era cansancio, sí, pero también determinación, como la de quien, después de mucho andar descalza sobre cristales, por fin decide detenerse. Quizá ese era el verdadero comienzo, no la firma, no el golpe, sino la decisión silenciosa de no seguir aceptando el dolor como destino. A veces pienso que la edad no llega de golpe, sino en pequeñas cuentas que caen una a una en el plato de la balanza. Cada cuenta es un gesto, una palabra, una renuncia. Y un día miras la balanza y comprendes que ya pesa demasiado. Así fueron los años en mi casa, una suma silenciosa que acabó inclinándolo todo. Tras los primeros tropiezos con la ferretería, mi padre redobló esfuerzos. Abría temprano, cerraba tarde, hacía números en una libreta cuadriculada que olía a tinta y metal. No era perezoso, era orgulloso. Ese orgullo lo sostenía y lo hundía. Cuando llegaron las grandes superficies, juró resistir. Aquí aún nos saludamos por el nombre. Cada mes era más difícil. La gestoría llamaba el banco, apretaba a los proveedores, pedían por adelantado. Las cenas se volvieron silencios con cubiertos. Mi madre servía primero a mi padre por costumbre y por miedo a encender una chispa. Si la sopa no estaba lo bastante caliente, un comentario; si estaba salada, otro. No siempre gritaba. Bastaba una ceja alzada, un carraspeo, un plato desplazado, 2 dedos. El desprecio, cuando se afina, ya no necesita ruido. Yo estudiaba y entrenaba. Por las tardes, a veces, patrullábamos por calles cercanas a la tienda para prácticas. Me gustaba el orden de las herramientas colgadas, el cosido limpio de brocas y llaves Allen.
Pero él estaba hastiado y la conversación se torcía. No te fíes de nadie, decía. La gente viene a aprovecharse. Empecé a sospechar que mirar el mundo así era otra jaula. El negocio aguantó gracias a clientes fieles mayores que compraban tornillos sueltos, vecinos que pagaban a final de mes, el electricista que siempre prometía ponerse al día. Mi padre llevaba un cuaderno aparte con esos apuntes. Repasaba nombres y flechas como si pudiera invocar el dinero. Mi madre empezó a dormir mal. Se levantaba a las 3 a calentar leche, a las 4 a tomar tila. Por la mañana disimulaba con un poco de colorete. Planchó mis primeras camisas de la academia con un cuidado ritual. En cada pliegue sentí un «sigue, hija». Seguí. Entré en la policía. Cuando me dieron destino, ella lloró a escondidas. Lo supe por el espejo empañado. Mi padre no lo celebró, solo preguntó si aquello daba para vivir. «Hay pluses», respondí. «¿Guardias y turnos?», bufó. «El Estado siempre paga tarde». Volvió a sus números. Entendí que todo logro ajeno le sonaba a amenaza. Esa noche mamá me dejó un bocadillo y un beso rápido. Ese gesto me sostuvo días enteros. No siempre hubo solo silencio. A veces hubo manos, un empujón en la cocina, un agarrón de muñeca, un plato estrellado contra la pared. Mamá barría los trozos con rapidez, como si limpiar el suelo borrara también el miedo. Nunca quiso denunciar, no me hagas pasar vergüenza. La vergüenza pesaba más que la justicia. Yo aprendí a observar, a tomar nota, a guardar fechas, como quien guarda cerillas secas, por si un día hay que encender luz. En el barrio ciertas cosas se sabían sin decirse. Las vecinas de bata y zapatillas la invitaban a café. Ella asentía y casi nunca iba. El aislamiento es una habitación sin ventanas. Mi tía Carmen venía de Teruel cada 2 o 3 meses, con longaniza y tortas de alma. Al pasear por el parque grande, mamá respiraba un poco. «Elena, no te olvides de ti», repetía Carmen al despedirse. Al cerrar la puerta, la sonrisa se quedaba fuera. La crisis terminó de sacudir la ferretería. Llegaron deudas serias. La gestoría habló de cerrar. Mi padre se negó. «Mientras respire esto, no se traspasa». Vendió el coche, rehipotecó la casa, pidió un préstamo a un primo. Las discusiones se volvieron inventario nocturno de culpas. Si hubieras trabajado, si no me hubieras distraído, si entendieras de proveedores. Convertía a mamá en causa de lo que el mundo le quitaba. Yo ya hacía turnos fuera y dormía a veces en otro barrio, pero pasaba por casa siempre que podía. Hablar con mamá era un ejercicio de traducción. Ella minimizaba, yo leía entre líneas, aparecían moratones de golpe con la puerta. Decía que estaba cansada cuando estaba rota. Insistí con la terapia del centro de salud. Eso es para gente con problemas de verdad, decía. Le expliqué que el dolor no se mide con vara ajena. Costó, pero aceptó. Primera cita, primer respiro en años. Mientras tanto, yo hacía cursos de violencia de género, protocolos y peritajes. Me repetía que eran por trabajo, pero llevaba una libreta, fecha, frases, cambios de humor, gastos, médicos, vecinos, posibles testigos. Planeaba sin admitirlo. Y al planear descubrí otra culpa, la de creer que traicionaba a mi padre. No lo hacía, traicionaba al silencio. Una tarde vi a mi padre perdonar una deuda pequeña a un anciano. Lo hizo sin aspavientos, con una bondad discreta. Me confundió. Recordé que nadie es monstruo todo el tiempo. Esa complejidad frena. ¿Cómo denunciar a alguien capaz de un gesto así? Aprendí que el mal no anula el bien y el bien no justifica el mal. Pueden coexistir en la misma persona. Ahí está la trampa. El tiempo siguió su marcha de granos finos. Yo ascendí de categoría. Mamá se hizo más pequeña en su ropa, como si la tela creciera, y ella no. Mi padre encontró refugio en la queja. Había días de calma y otros en los que cada frase era un filo. En los cumpleaños ya no había velas, solo fotos antiguas enmarcadas para fingir continuidad.
Empecé a revisar papeles con mamá, recibos, cartillas, escrituras. Vimos pagos que no cuadraban, pequeños préstamos, en efectivo, una tarjeta que ella no conocía. Fui guardando copias y pidiendo certificados con paciencia de hormiga. No buscaba arruinar a nadie, buscaba verdad. La verdad tarda, pero llega si se la nombra. Un jueves, después de una discusión por la factura de la luz, mi madre se encerró en el baño. Yo esperaba al otro lado sentada en el suelo escuchando su respiración entrecortada. Cuando salió me miró como si me viera de nuevo por primera vez. Inés dijo, «No quiero morirme aquí». Aquella frase cambió la corriente subterránea de nuestra casa. Acto seguido llamó a Carmen. Al día siguiente pidió cita médica, a la semana con una abogada de oficio. Elena comenzó a decir su historia en voz alta, fechas, situaciones, miedos. Cada palabra era un ladrillo que quitaba de una pared. La abogada le explicó medidas, plazos, opciones. Yo me mantuve a un lado disponible, pero sin dirigir. Necesitaba que supiera que era su decisión, y lo supo. Volvió de la tercera reunión con ojos hinchados y espalda recta. «¿Voy a pedir el divorcio?», dijo. Preparé café y la abracé sin prisa. Afuera la tarde caía limpia sobre las antenas del barrio. Mi padre percibió el cambio. En lugar de aflojar, apretó. Interrogó, revisó cajones, hizo cuentas nuevas. Hubo una noche en la que aguardó despierto en el salón con la libreta abierta y el ceño clavado como una aguja. Cuando entré me miró. «¿Tú estás detrás de esto?», respondí con calma. «Estoy detrás de mi madre». No gritó, sonrió de lado. «Siempre fuiste de autoridad». Giré la cabeza hacia la puerta del dormitorio. Mamá dormía, por fin, sin luz encendida. No hubo escena final en aquella etapa, solo una decisión. Mamá se fue unos días con Carmen a Teruel para descansar. En ese descanso se sostuvo la valentía. Volvió con una lista de trámites y una respiración más profunda. Me pidió que no hiciera nada como policía que no pudiera hacer como hija. Asentí. Aprendí a hacer dos cosas a la vez, profesional y sangre. Así, grano a grano, llegamos al umbral. Cuando por fin pidió el divorcio, no hubo fuegos artificiales, pero el aire cambió de peso. El pasado seguía donde estaba. El futuro, por primera vez, movió 1 milímetro la balanza hacia su lado. Yo guardé mi libreta en un cajón y preparé la otra, la que llevaría al juzgado. Faltaba el golpe, la firma y la última página. Y aún así, aquella noche cenamos tortilla y pan del día. Por primera vez en años, el pan volvió a oler a casa. La mañana en que mi madre decidió marcharse a Teruel, no hubo llantos ni despedidas dramáticas. Fue una mañana común, casi vulgar, el ruido de los cubiertos en el escurridor, la cafetera goteando la radio, hablando de tráfico en la autovía. Pero yo recuerdo perfectamente cómo el aire dentro de la cocina tenía otro peso, una gravedad distinta. Era el tipo de silencio que precede a un cambio irreversible. Mamá llevaba la misma chaqueta beige de siempre, aquella que tenía los bolsillos gastados de tanto abrigar sus manos frías. Sostenía una pequeña maleta. No era una huida, no era una ruptura violenta, era un movimiento lento, deliberado, como si hubiera tardado 30 años en juntar la fuerza necesaria para dar un solo paso. Me miró a los ojos, no dijo, «me voy», no hacía falta. Papá estaba en el comedor fingiendo leer el periódico, pero sin pasar página. Lo sabía desde hacía semanas. Mi madre ya no caminaba con la espalda hundida. Se movía con una determinación tranquila, como quien ha encontrado una puerta que antes no veía. Él no hizo nada para detenerla. Quizás porque no podía imaginar que ella fuera capaz de marcharse. Quizás porque aún creía que el control que había ejercido durante décadas era suficiente para mantenerla atada. Cuando ella cerró la puerta detrás de sí, él dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. Me miró con una mezcla de rabia y desconcierto, pero también con algo más profundo que nunca había visto miedo. «¿Esto es cosa tuya?», preguntó él. No respondí, es cosa de ella.
Él frunció el ceño como si esa simple verdad fuera una provocación. Mi madre llegó a casa de Carmen como quien llega a un refugio que había estado esperándola desde siempre. Carmen era distinta a ella. Hablaba, claro, reía fuerte, miraba directo. Vivía en un piso pequeño, con balcones que daban a una calle empinada, donde siempre olía a pan y a leña quemada. Allí mi madre volvió a respirar. Y no hablo solo de respirar aire, hablo de respirar vida. Carmen la acompañó a las primeras consultas médicas. El médico de familia, un hombre sereno y de voz baja, le habló de ansiedad, de desgaste emocional, de años acumulados de tensión sostenida. Le recetó un tratamiento suave y le recomendó terapia psicológica en el centro de salud. La primera vez que mi madre habló en terapia, según me contó después, solo dijo una frase: «No sé quién soy sin él». La psicóloga no la interrumpió, solo asintió, y mi madre rompió a llorar, no un llanto desesperado, sino un llanto contenido profundo, como quien abre una válvula y deja salir años de agua retenida. Durante esas primeras semanas, mamá empezó a caminar por la ciudad. A veces me mandaba fotos de un banco en una plaza, de una maceta con geranios, de un café con espuma imperfecta. Eran fotos pequeñas, insignificantes para cualquiera, pero para mí eran señales de vida, señales de que algo dentro de ella empezaba a moverse, a despertarse, a recordar quién había sido antes de apagarse. Mientras tanto, papá se volvía más inquieto. Llamaba, no para pedir perdón, no para preguntar cómo estaba. Llamaba para exigir certezas. ¿Cuándo piensas volver? Esto no tiene sentido. Estás destruyendo la familia. Mi madre escuchaba en silencio y colgaba. Me decía, no quiero discutir, no hay nada que discutir. Esa frase simple y tranquila valía más que cualquier grito. Cuando finalmente decidió pedir el divorcio, lo hizo sin dramatismo. Fue a la abogada de oficio con una carpeta de documentos que yo le había ayudado a ordenar. Facturas, diagnósticos médicos, declaraciones de gastos del hogar, movimientos de la cuenta conjunta. La abogada la escuchó sin interrumpir, como si supiera que cada silencio era parte de la historia. Al terminar le tomó la mano y le dijo, «Tiene derecho a vivir tranquila». Y mi madre lloró otra vez. Pero ese llanto, lo recuerdo bien, no era de dolor, era de alivio. El proceso burocrático comenzó: formularios, citaciones, reuniones. Papá también recibió su notificación. Cuando se enteró, no gritó como había imaginado yo. No golpeó mesas, ni lanzó objetos. Hizo algo mucho más inquietante: rió. Una risa corta, seca, como un chasquido. «No llegará hasta el final», dijo. «Nunca llega». Esa frase se convirtió en su refugio y también en su condena. Yo acompañé a mamá a todas las citas importantes. Caminábamos juntas en silencio a veces, otras hablábamos de cosas pequeñas, el clima, el pan, el precio de las naranjas. Pero un día, mientras esperábamos en el pasillo del juzgado, me tomó la mano con una fuerza inesperada. No temblaba, me miró con ojos firmes. Inés dijo, «Quiero hacerlo sin odio». Me sorprendí. «No se trata de odio, mamá». Ella negó con la cabeza muy despacio. El odio me haría suya todavía. Y entendí. Ella no estaba huyendo de mi padre, estaba volviendo hacia sí misma. El día anterior a la audiencia, mamá durmió en mi piso. No hablamos mucho. Yo le preparé una infusión de manzanilla como ella hacía conmigo cuando era niña, se la dejé en la mesa. Ella la bebió lentamente mirando por la ventana. No tenía miedo, tenía cansancio, pero también algo más decisión. La mañana del juicio se vistió con su ropa más sencilla, un jersey de lana suave, una falda gris y un pañuelo azul claro alrededor del cuello. Se peinó ella misma, sin ceremonias, sin buscar impresionar a nadie. Y cuando entramos en la sala, su paso era lento, pero firme. Luego vino el golpe, el insulto, la firma, mi gesto, la última página.
Pero todo había empezado mucho antes, aquella mañana silenciosa en la que ella, con una maleta pequeña y la espalda recta, decidió marcharse sin miedo. Y ese fue el verdadero principio de su libertad. El juzgado de familia tiene un olor particular, una mezcla de papel viejo desinfectante barato y nervios contenidos. La gente suele imaginar los tribunales como escenarios dramáticos donde se grita, se llora, se exige justicia en voz alta, pero la realidad es más silenciosa. La verdadera tensión no está en los gritos, sino en los susurros, en los pasos lentos, en los ojos que no quieren encontrarse. Llegamos temprano, mamá y yo. Ella llevaba un bolso pequeño y un sobre de documentos cuidadosamente ordenados. Ese sobre no era solo papel, era el registro silencioso de años de vida. Yo llevaba mi uniforme no por imposición, sino porque era la forma más clara de recordarme a mí misma que tenía que mantenerme firme sin dejar que la hija desplazara al agente de policía, aunque por dentro ninguna de las dos dejaba de ser quien era. El juez Morales entró con la calma de quien ha visto demasiadas vidas romperse en esa sala. Era un hombre de unos 60 años con gafas que deslizaba por la nariz para leer y con una expresión cansada, pero no indiferente. Era el tipo de juez que no necesitaba elevar la voz para imponer respeto. Mi padre estaba ya sentado cuando entramos. No llevaba traje, llevaba su ropa de siempre, pantalón beige, camisa a cuadros, jersey grueso. Quería transmitir normalidad, quizás incluso humildad, pero la arrogancia se filtraba en la forma en que mantenía el mentón alzado. Apenas miró a mamá, a mí sí, una mirada fugaz, evaluadora, como si tratara de descifrar cuánto sabía yo realmente. Comenzó la audiencia. La abogada de mi madre habló primero, con serenidad, con orden, sin dramatismos. Expuso la separación de bienes, los años de convivencia, la dependencia económica, los antecedentes médicos, el deterioro emocional. Presentó informes de la psicóloga, recetas, diagnósticos. Todo meticuloso, preciso. Mi madre no dijo mucho, solo asentía suavemente con esa dignidad silenciosa que siempre había tenido. Cuando llegó el turno de mi padre, su abogado insistió en que él había sostenido la familia, que la ferretería había sido su vida, que la situación económica había sido difícil. Habló de esfuerzo, de sacrificio, de responsabilidad, y era cierto en parte, pero también era incompleto, como una fotografía bien enmarcada que oculta lo que hay fuera del borde. Mi padre tomó la palabra sin ser invitado, siempre había tenido esa costumbre. Se levantó lentamente como quien se prepara para sermonear. Yo nunca he sido un mal hombre, comenzó. Siempre he trabajado, siempre he puesto comida en esta mesa. Si ella no ha sido feliz, no es mi culpa. Yo no puedo hacerme cargo de lo que la gente siente. Se detuvo para mirarnos. Su mirada sobre mi madre era fría, sin rastro de la ternura que alguna vez existió. Elena nunca fue fuerte. Siempre necesitó que le indicaran qué hacer. Yo solo intenté guiar. Si ahora quiere irse, que se vaya, pero no voy a cargar con culpas que no son mías. Luego vino el golpe, no un golpe de puño esta vez, sino algo más profundo, la frase que había marcado décadas. Tú siempre fuiste inútil. La sala se quedó quieta, incluso el aire pareció detenerse. Esa era la frase, la que se había repetido tantas veces que había dejado de ser insulto para convertirse en reflejo. La frase que había tallado en mi madre la convicción de que no valía. Mamá no lloró, no se encogió, solo bajó los ojos y respiró despacio. El juez carraspeó. Señor Rafael, le recuerdo que debe respetar el procedimiento. Pero mi padre no escuchaba. Ya había cruzado una frontera que él ni siquiera veía. Si quiere firmar, dijo, señalando los papeles que estaban sobre la mesa, que firme. Y terminemos. La mano de mamá tembló.
La vi trazar su firma con cuidado como quien escribe sobre cristal. Y entonces llegó mi momento. No fue impulsivo, no fue rabia, fue algo decidido hace meses en noches silenciosas, revisando documentos con lámpara tenue y respiración contenida. Me levanté, sentí el peso del uniforme, el peso de la hija, el peso de los años. Me quité la gorra, la sostuve con ambas manos, la sala se volvió hacia mí como si el aire se hubiera inclinado. Su señoría, dije con voz firme, le ruego que revise la última página anexada a la solicitud. El juez alzó una ceja, tomó la carpeta, pasó las hojas despacio. 1, 2, 3, hasta llegar a la última. La miró, luego volvió a mirarme, luego miró a mamá, luego miró a mi padre. Aquella página no era solo un documento, era una recopilación de pruebas certificadas, informes psicológicos de daño emocional, registros médicos de crisis de ansiedad, fotografías de moretones, declaraciones firmadas de 2 vecinas, grabaciones cuidadosamente obtenidas dentro del marco legal donde mi padre humillaba, insultaba, desvalorizaba. Era la verdad, convertida en papel, irrefutable. El juez dejó el expediente sobre la mesa con suavidad y dijo con voz baja pero clara: «Señor Rafael, sus actos tienen consecuencias. A partir de este momento, el tribunal reconoce situación de maltrato psicológico continuado. Se concederán medidas de protección, incluida la pensión compensatoria y restricción de acercamiento. Usted deberá abandonar el domicilio en un plazo de 10 días». Mi padre se quedó inmóvil. Ahí fue cuando lo vi. El quiebre, ese instante mínimo en el que la máscara se derrumba. Sus ojos se agrandaron apenas un segundo, la piel perdió color, la boca se entreabrió como si le faltara aire. Su rostro se volvió pálido, completamente pálido. No dijo nada, no gritó, no discutió, porque por primera vez en su vida había perdido, no contra mi madre, no contra mí, sino contra la verdad. Y la verdad es la única que no se puede intimidar. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio limpio, no pesado, no sucio, un silencio que abría espacio para algo nuevo. Para vivir, después de la sentencia, nadie se levantó enseguida. La sala no estalló en aplausos ni en llantos. No hubo dramatismo, solo una quietud espesa, como si el mundo estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. El juez cerró el expediente con la suavidad de quien sabe que no está cerrando un caso, sino una historia de vida. Asintió hacia nosotros sin palabras. Su gesto decía: «Ya está, habéis llegado hasta aquí». Mi madre respiró hondo. No fue un suspiro de alivio, fue algo más profundo, como si el aire entrara por primera vez después de muchos años. Sus hombros bajaron unos milímetros casi imperceptibles, pero yo lo vi. Aquello era libertad, no la libertad gritada, sino la libertad que se instala despacio como la luz al amanecer. Mi padre permaneció sentado, no miraba a nadie, no protestaba, solo tenía los ojos fijos en la mesa de madera como si estuviera viendo algo invisible. Tal vez por primera vez se vio a sí mismo sin excusas, sin justificaciones, sin relatos que lo hicieran héroe o mártir. Lo vi más viejo de lo que jamás lo había visto, más pequeño, más humano y más perdido. La agente judicial indicó que la sala había terminado. Mamá y yo recogimos nuestras cosas. Ella guardó los documentos con manos que ya no temblaban. Yo volví a colocarme la gorra. Mi padre siguió sentado inmóvil hasta que la sala estuvo casi vacía. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró, no con rabia, no con rencor, con algo que nunca había visto en él: desconcierto y miedo, pero no el miedo a perder, era miedo a estar solo. No dije nada. No era mi papel enseñarle lo que nunca quiso aprender. Salimos al pasillo. El ruido volvió, teléfonos, tacones, murmullos. La vida seguía. Siempre sigue incluso cuando la tuya parece haberse detenido.
Mamá caminaba despacio, pero no insegura. Yo la acompañé hasta la salida del juzgado, donde la luz de la mañana le dio en la cara. Cerró los ojos, como quien siente el sol después de haber vivido en sótanos. ¿Te encuentras bien?, le pregunté. Ella tardó unos segundos en responder. Me siento cansada, dijo, pero viva. Esa palabra se me quedó clavada, viva. La llevé a mi piso durante unos días. Cocinamos cosas sencillas, guisos suaves, sopa caliente, pan de panadería. Mamá dormía mucho. Era un sueño profundo pesado de esos que curan. A veces se despertaba en mitad de la noche y venía a sentarse a la mesa conmigo. No hablábamos, nos bastaba estar. Mientras tanto, la orden de alejamiento y la orden de abandono del domicilio se ejecutaban. Yo no estuve allí. No podía, no como hija, no como policía. Una patrulla se encargó. Me informaron después. Mi padre no discutió, no levantó la voz. Solo recogió algunas cosas en silencio. Un abrigo, un par de mudas, la libreta cuadriculada donde apuntaba deudas y recados. No preguntó dónde iría. Salió, cerró la puerta y no miró atrás. El vacío en la casa no fue solo físico, era un vacío sonoro. Durante años, la casa había estado llena de tensión, órdenes, pasos duros y ahora silencio. Pero era un silencio diferente al que había habitado cuando él aún vivía allí. No era un silencio de miedo, era un silencio de espacio, de aire, de posibilidad. La primera tarde que regresamos a la casa, mamá se detuvo en la entrada. Miró las paredes, la mesa, el pasillo. No lloró, no dijo nada. Solo se acercó a la cocina y abrió la ventana. El aire frío entró moviendo las cortinas. Fue como si ventilar esos metros cuadrados fuera también ventilar su propia vida. «Vamos a cambiar las cortinas», dijo de pronto. Yo asentí. Era una buena idea, pequeña pero fundamental. En los días siguientes fuimos haciendo pequeños cambios. Quitamos algunas fotografías antiguas donde su sonrisa ya no parecía verdadera. Cambiamos el mantel. Tiramos un par de objetos que siempre habían sido símbolos silenciosos del poder de mi padre, el reloj de pared que él mismo instaló, el cenicero pesado que usaba aunque no fumara. Cada objeto que salía era un ladrillo menos del muro. Pero la tranquilidad no llegó de inmediato. No es así como funciona el dolor. La libertad no impide que el pasado duela, solo da espacio para que el dolor se vuelva transitable. Hubo noches en las que mamá lloró, no por él, sino por ella, por la mujer que había sido, por la mujer que no había podido ser, por los años que se le habían escurrido como agua entre los dedos. Yo la escuchaba, no intentaba consolarla. El llanto también es una forma de abrir puertas. Un domingo por la tarde salimos a caminar. Pasamos por el parque grande. Mamá se detuvo frente a un seto de laureles. Cerró los ojos y respiró. Luego dijo: «Nunca quise hacerle daño». «Lo sé», respondí, «pero él me lo hizo a mí». «Sí». Abrió los ojos. Había tristeza, pero también resolución. «No quiero odiarlo. No quiero que esto me marque para lo que me queda de vida». La miré. Supe lo que estaba pidiendo. «No es odio lo que lo sostuvo», le dije suavemente. «Era miedo. Y el miedo ya no está». Mamá sonrió, una sonrisa pequeña, pero auténtica, una sonrisa que reconocí, la misma que tenía cuando yo era niña y amasaba pan al sol de la mañana. Días después supimos por Carmen que papá se había ido a un piso pequeño a las afueras. No tenía trabajo, la ferretería había cerrado hacía meses. La mayoría de la familia se mantuvo al margen, no por castigo, por cansancio. Hubo quien murmuró: «Siempre los hay», que si pobre Rafael, que si Elena exageró, que las mujeres ahora, ya sabes. Mamá escuchó todo eso sin sorprenderse. La vergüenza nunca fue su enemiga, la costumbre sí. Y aún así, pese a todo, pese a los años, pese al daño, mamá nunca habló de él con odio. Creo que ahí estaba su victoria más grande. La sentencia del juez cambió nuestro futuro.
pero fue mi madre quien cambió su vida. No por una orden, no por una denuncia, no por una intervención externa, sino por una decisión silenciosa, íntima, profunda. No seguir muriendo donde había dejado de vivir. Y esa decisión fue el comienzo, no de una vida nueva, sino del regreso a la que siempre había sido suya. La vida después de una tormenta no vuelve a ser la misma. No importa cuánto se intente recuperar la normalidad, la casa queda distinta, los pasos cambian de sonido y uno se descubre moviéndose de maneras nuevas como si el cuerpo aprendiera a caminar otra vez. Eso le ocurrió a mi madre. No recuperó lo que era antes porque aquello había sido borrado poco a poco, año tras año, pero comenzó a construir algo distinto, algo más verdadero, más suyo. Durante los meses siguientes, mamá se instaló definitivamente en Teruel con Carmen. La ciudad, con sus calles estrechas y sus fachadas antiguas, parecía abrazarla. Caminaba cada tarde por la plaza y saludaba con la cabeza a los vecinos, aunque aún no conociera a nadie. Le gustaban las tardes lentas, el olor a leña en invierno, el silencio sin amenazas. No necesitaba hacer grandes planes, solo necesitaba existir sin miedo, y eso era suficiente. Yo la visitaba cuando podía, llevaba pan, frutas o flores como si las manos no supieran llegar vacías. Carmen siempre nos recibía con la mesa puesta como si la comida fuera la forma más simple y honesta de recordarnos que seguíamos vivas. En esas sobremesas, mamá empezaba a hablar más, no solo de lo que había sufrido, sino de lo que quería. «Quiero aprender a cuidar plantas», dijo una tarde. «Nunca tuve tiempo». Yo pensé en cuántas veces en la casa de Zaragoza regó macetas secas sin verlas florecer. Ahora, en cambio, buscaba semillas, quería ensuciarse las manos de tierra nueva. La vida a veces empieza así con una maceta. Mientras tanto, yo seguía trabajando. El uniforme no me pesaba como antes. Ya no lo llevaba para defenderme. Lo llevaba porque era parte de lo que era. Pero también aprendí algo importante: ser fuerte no significa no sentir. Significa sentir y seguir caminando igual. Yo caminaba. Un día recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Me quedé quieta con el móvil en la mano. No sabía qué esperar: reproches, quejas, acusaciones. Pero la voz que escuché al otro lado era distinta, más lenta, más baja. Inés dijo: ¿puedes venir? Tardé 2 días en decidir, no por miedo, por respeto a mí misma. Finalmente fui. Vivía en un piso pequeño en las afueras. No había cuadros, ni alfombras, ni rastro de hogar. Solo una mesa, una silla, una cama, hecha sin cuidado. Parecía un lugar de paso, y sin embargo, era su casa. Mi padre había envejecido. No era solo cuestión de arrugas. Era la forma en que llevaba el cuerpo, como si todo le pesara. Su mirada ya no tenía filo. Tenía una vulnerabilidad que nunca antes había permitido mostrar. No me ofreció asiento. No sabía cómo. «Quería pedir perdón», dijo. Las palabras cayeron despacio, como piedras cansadas. No lloraba, no temblaba, no buscaba conmover ni justificar. Simplemente decía la verdad. Creí que la vida era una lucha, continuó, y que si aflojabas perdías. Pensé que ella tenía que ser fuerte para aguantar, y nunca vi que la estaba rompiendo. Guardé silencio, no para castigarlo, sino porque las palabras tienen que asentarse. «No sé si pedir perdón sirve de algo», dijo casi en un susurro, pero no quería morirme sin decirlo. Lo miré y entendí algo que me costó años comprender. La justicia no busca venganza, busca verdad. Y la verdad, cuando finalmente se dice, pesa menos que el silencio que la sostiene. No lo abracé, no lo rechacé, solo asentí. «¿Lo diré a mamá?», respondí. «Si ella quiere escucharlo, será decisión suya». Él cerró los ojos. No lloró, pero respiró como quien por fin deja caer una carga. Salí de ese piso con una sensación extraña. No alivio, no tristeza, algo más neutral
más humano. El pasado no desaparece, pero se puede aprender a colocarlo en su sitio sin que ocupe todo el espacio. Cuando se lo conté a mamá, no reaccionó con sorpresa, ni con lágrimas. Solo dijo: «Me alegro de que haya entendido». Y luego añadió con una calma que solo tienen aquellos que han sobrevivido a sí mismos, pero no necesito escuchar su perdón para vivir. Esa frase fue una llave, porque el perdón no es regresar, no es justificar, no es borrar. El perdón es soltar la cuerda que te ata al daño. Mamá no volvió con él, no volvió a llamarlo, no volvió a abrir esa puerta. Pero tampoco vivió con odio, y eso en su historia era la verdadera victoria. Hoy, cuando voy a Teruel a verla, la encuentro regando plantas en el balcón. Tiene las manos llenas de tierra. Huele a tomillo, a romero, a pan que compró en la panadería de la esquina. A veces canta, muy bajito, y su voz ya no suena triste. La veo y pienso: ahora sí está viva. Carmen nos trae café y las tres nos sentamos en las sillas plegables del balcón. El sol cae lento sobre los tejados rojos y por un instante el mundo parece un lugar suave, no perfecto, pero habitable. Antes de irme, siempre la abrazo. Su espalda ya no está encorvada. Está recta y fuerte, como siempre lo estuvo, aunque nadie lo supiera. A quien escucha esta historia, tal vez conoces a alguien que calla demasiado. Tal vez eres tú quien calla. No esperes a que la vida te empuje a romper. No esperes a que el tiempo se acabe. No esperes a que otro decida por ti. La dignidad no se pierde de golpe, pero también puede recuperarse paso a paso. Si esta historia te tocó, compártela. No por mí, no por mi madre, sino por quien aún está intentando recordar que merece vivir sin miedo. Gracias por escuchar. Fin.